Hoy vamos a ver el capítulo número 20 y hasta ahorita hemos visto y aprendido de los dos primeros puntos del libro de Números. El primero que vimos fue la rebelión en Cades, ¿verdad? Cuando rehusaron a entrar en la tierra prometida a los 2 años que habían sido liberados del yugo de esclavitud de Egipto. También la rebelión de Coré, cuando Coré dirigió a 250 varones de los hijos de Israel para que se rebelaran contra Moisés. Y hoy vamos a ver el punto número 3, la desobediencia de Moisés y Aarón, ¿verdad? Vamos a ver el capítulo 20. Por causa de la rebelión del pueblo, ¿verdad? Dios hizo abrir la boca de la tierra, tragó a estas personas en esa rebelión que hubo de Coré, y todo Coré, toda su familia, todos sus bienes, pero también los 250 que se rebelaron contra Moisés, que querían ser a la par de Moisés, y también ellos fueron castigados por medio del fuego de Jehová. Pero también vamos a ver ahorita que Moisés y Aarón tampoco pudieron entrar a la tierra prometida. Capítulo 20, ¿verdad? En este capítulo comienza la historia del año 40, ¿verdad? Y era el último año de la peregrinación de los israelitas por el desierto. Recuerden, al segundo año ya estaban en la tierra prometida, mandaron a 12 príncipes, regresaron con 10 con malas noticias, 2 no, y Dios nos manda de regreso al desierto 38 años, a peregrinar 38 años en el desierto. Fueron sentenciados todos, mayores de 20 años, a morir en el desierto, ¿verdad? Todos los mayores de 20 años, pero menos Josué y Caleb. Entonces, ese capítulo 20 se empalma también cronológicamente con el capítulo 14. Entonces, estos 38 años que el pueblo anda en el desierto, después de los 2 primeros, ¿verdad? Son una página en blanco, no viene nada en la historia de Israel. Son 38 años de silencio, ¿verdad? Mientras el pueblo purgaba su gran pecado de rebelarse contra el Señor. No quisieron, ¿verdad?, de ellos ser una gran nación en ese tiempo, pero ahora, después de 40 años, se preparan para entrar a la tierra prometida. Pero ninguno de los que salieron de Egipto iba a entrar a la tierra prometida de 20 años hacia arriba. Estos años no ofrecían, ¿verdad?, ninguna lección de vida, de ahí que no aparezcan en ninguno de los libros de la Biblia, pero el año 40, ¿verdad?, es casi igual o casi tan largo como el primer año, cuando Dios los rescata ya de Egipto, dejando de ser esclavos. Y vamos a leer Números 20 del 1 al 13. ¿Qué dice ahí? ¿Moisés qué? Dice que Moisés golpea la roca. En el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban ahí, ¿qué dice? Miriam murió, ¿verdad?, la hermana de Moisés, y la enterraron, ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera. Lo bueno que la gente había cambiado en esos 38 años de vagar en el desierto, sudando bajo el sol, tragando tierra, polvo y todo ese rollo, ya había cambiado y era obediente con Dios. Lo vamos a ver aquí. ¿Y la gente qué dice? ¿Había entendido? No había entendido absolutamente nada. Nada. Como tú conoces a varios cuando no obedecemos a Dios. No, no es cierto. Dice, se rebeló contra Moisés y Aarón, y el pueblo, ¿qué dice? ¿A quién culpó? A Moisés, y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿verdad?
¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir? ¿Moisés los llevó al desierto para morir o fue su rebeldía con Dios? Pero siempre el que falla siempre busca echarle la culpa a alguien de sus errores. Dice, ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿Moisés los obligó? No, ellos clamaban a Dios que ya no aguantaban el yugo del pueblo de Egipto y pedían a Dios que mandara un Salvador para que ya los sacara de ahí. Dice, y nos trajiste a este terrible lugar. ¿Quién los llevó a vagar en el desierto? ¿Dios, Moisés o ellos? Por su rebelión. Dios a los 2 años ya los tenía listos para entrar a la tierra prometida. Esta tierra, dice, no tiene grano, ni higo, ni uvas, ni granada, ni agua para beber. Era desierto. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Moisés y Aarón seguían siendo los mismos hasta ahí, sí. No se rebelaban contra el pueblo, buscaban a Dios en todas las cosas. Dice, ahí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. ¿Seguía teniendo contacto Moisés y Aarón con Dios? Sí. ¿A pesar del desierto? Sí. En los momentos más complicados de nuestra vida, Dios siempre va a estar ahí para nosotros, que no se nos olvide. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. ¿Qué dice ahí? En presencia de todo el pueblo, ¿qué dice? Háblale, recuerden bien eso, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. ¿Cuántos años llevaban en el desierto? Ya era el año 40. ¿Cuántas veces Dios les había dado agua en el desierto? 40 años, todos los días. Y aún a 40 años de distancia, el pueblo seguía desconfiando de Dios, reclamándole siempre y ponerse terco. No había aprendido. Y dice, y de la roca proveerás. ¿Qué dice ahí? ¿Proveerás qué? Suficiente agua, ¿para qué? Satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón, ¿qué dice? Mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, ¿qué dice ahí? ¿Ya estaba harto Moisés? No lo sé, pero parece que sí. Escuchen ustedes, rebeldes. Gritó, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Ahí ya comienza Moisés a regarla. ¿Acaso debemos sacarles? ¿Quién iba a sacar el agua de la roca? ¿Dios o Moisés y Aarón? Dios. Dice, enseguida Moisés levantó su mano y ¿qué hizo? Golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros, así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ¿ustedes qué? No los llevarán a la tierra que les doy. Por eso ese lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa pelea, porque ahí el pueblo de Israel otra vez peleó con el Señor y Dios ahí mostró también su santidad entre ellos. Entonces, 38 años vagando, yendo de aquí para acá, sin ninguna dirección, sin ninguna estrategia, sin ninguna esperanza, 38 años caminando a la deriva, comiendo nada más, durmiendo nada más, pero no había esperanza para ellos, ¿verdad? No había un camino a Canaán ya no había una visión de parte de Dios para los que habían salido de Egipto
para entrar a la tierra de promesa. Y no se hallaban, ¿verdad?, lejos del lugar donde era la tierra prometida. Pero fueron condenados a vagar en el desierto. Hasta ahí, ¿verdad?, el pueblo había comido, bebido, encontrado la bendición de Dios, la protección de Dios. La Biblia no habla que los atacaron, ¿verdad?, y los mataron otros pueblos. No habla nada de esos 38 años. Nos dice que ahí murió María, la hermana de Moisés y de Aarón, ¿verdad? Parece ser que era mayor que ambos, o mayor al menos, mayor que Moisés. Y María, si recuerdan, era la hermana que estuvo vigilando a Moisés de pequeño, ¿verdad?, en tipo canastita que lo pusieron para que no se muriera o se ahogara en el río. María fue profetisa, había hecho mucho bien a Israel, y cuando Moisés y Aarón fueron con su vara delante de los israelitas para obrar maravillas por ellos, María dice que fue con su pandero delante de ellos alabando al Señor. Pero también nos habla de que María, hubo un tiempo que ella murmuró gravemente contra Moisés, y desde ahí se estableció que ella no entraría en la tierra de Canaán. Aquí habla otra vez de Meriba, pero hay una diferencia, ¿verdad?, con el otro Meriba. Aquí quizá ellos hubieran estado, antes de quejarse, en un lugar donde había suficiente agua y que Dios les suministraba agua, pero se quejaron pensando que ya no iba a haber más agua. Quizá se movieron del lugar y pensaron que el milagro iba a cesar, porque seguían viendo ellos cualquier error, cualquier crisis, ¿verdad?, que ellos tuvieran, inmediatamente se rebelaban contra Dios. ¿Cómo nos pasa eso a nosotros? Cualquier crisis o problema, nos rebelamos a Dios cuando dejamos de venir a la iglesia, dejamos de servir, nos enfrascamos más en el problema. No hay trabajo, hay enfermedad, problemas, situaciones, y nos enfrascamos más en el problema que venir a adorar a Dios. Ellos inmediatamente buscaban a quien echarle la culpa de sus problemas, ¿verdad? No había agua y se rebelaban directamente con el Señor. Por eso dice ahí que murmuraron y se amotinaron, como lo habían hecho todo el tiempo que leímos de que fueron liberados de Egipto. Dice que se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Pero no solo eso, dice que preferían haber muerto como malhechores a manos de la justicia divina, como los 250 que fallecieron, ¿verdad?, antes de seguir vagando el desierto, o que murieran por hambre y por sed. Ellos hablaban otra vez, expresaban lo que había en su corazón, estaban amargados, sabía que habían tomado una mala decisión, pero ya no había vuelta atrás, habían deshonrado a Dios, desobedecido a Dios, y ya no había futuro para ellos. Ellos estaban enfadados por haber sido sacados de Egipto y conducidos a través del desierto. Se les olvidó que Dios tenía algo especial para ellos, pero como no lo aprovecharon, Dios mantuvo su promesa, pero para todos aquellos menores a 20 años, ¿verdad? Si escaseaba el agua, Dios les proporcionaba. Si les faltaba comida, Dios les daba comida. Todos los días. Para ellos ya no fue milagroso, porque no eran personas agradecidas, el ver cómo todos los días el Señor podía distribuir alimentos a tal cantidad de personas. 1,5 millones, 2 millones, algunos llegan a decir que hasta 3 millones. Pero imaginemos 1,5 millones, ¿verdad? ¿Cuánto se necesitaría de trailers de comida, pipas de agua para alimentar a tantísima gente todos los días? Pero eso ya no lo veían. ¿Por qué? Porque ellos veían siempre todo lo negativo. Ellos, ¿verdad?,
Ya no aguantaban no tener cementera, viñas, ni higueras, ni nada, porque extrañaban todo eso. Pero cuando ellos reclaman a Moisés y Aarón, ellos no les responden. ¿Qué hace Moisés y Aarón inmediatamente? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros cuando alguien nos quiere enfrentar? Ellos se retiraron a la puerta del tabernáculo para consultar a Dios. Se postraron para ver qué pensaba Dios de este caso, de esta nueva rebeldía del pueblo. Era la número 3.654.322 quejas. Entonces, Dios decide manifestarse, ¿verdad?, al pueblo, pero no para sentenciar, no como su tribunal. Se enfrenta a los rebeldes que no merecían justicia, sino que Dios acabaran con ellos. ¿Y cómo se manifestó el Señor? ¿Verdad? Quizá nosotros le damos la espalda a Dios, le fallamos a Dios, pero siempre que lo buscamos en la manera correcta, como lo hizo Moisés y Aarón, ¿verdad?, Dios siempre nos va a contestar. Se manifiesta en su trono de gloria. ¿Para qué? Para silenciar la murmuración, ¿verdad? Una sola mirada de fe a la gloria del Señor sería un freno para las personas que se estaban rebelando y para controlar sus bocas. Dios se revela también en su trono de gracia para satisfacer los deseos del pueblo, ¿verdad? Estaba puesto en razón de que tuvieran agua. Y Moisés tuvo que mandar por segunda vez en nombre de Dios que saliera agua de una roca para darles de beber, a fin de demostrar que Dios era tan poderoso como lo había hecho esos casi 40 años, todos los días, para que ellos tuvieran todo lo que necesitaban. Dios pide a Moisés que él hablara a la peña, que hablara a la roca, y que a través de que le hablara, Dios haría salir agua para avergonzar al pueblo, al que tantas veces le había hablado, ¿verdad? A la que tantas veces se le había hablado, pero el pueblo no quería escuchar. Ahora, ¿quién iba a dar el agua otra vez? ¿Dios, Moisés o Aarón? ¿Quién le iba a dar? ¿O la peña? La peña a través de Dios, ¿verdad? Él promete que Moisés le hablara y la peña le iba a dar agua. Ahora, ¿qué pasó con Moisés y Aarón? No sé, ¿verdad? Hoy que estaba repasando el mensaje de hoy, quizá Moisés, nos lo dice la Biblia, ¿verdad?, ya estaban hartos, ya estaban hasta el gorro de todas las quejas diarias del pueblo de Israel. A lo mejor ya estaba cansado. Ellos actuaron impropiamente en el desempeño de este asunto, ¿verdad? Y lo hicieron así que Dios, ¿verdad?, en su desagrado, les dijo inmediatamente que no tendrían el honor de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. A primera vista no se ve claro cómo fue lo que en esta ocasión provocó la ira de Dios con Moisés y Aarón. Algunos comentaristas, ¿verdad?, que estuve leyendo ahí, dice que en honor a Moisés, el Señor no mandó a poner nada en las escrituras de los errores que cometió Moisés. Eso no lo dice, eso lo piensan ellos, que Moisés cometió más errores, pero el Señor no lo puso, ¿verdad?, para conservar esa imagen de Moisés, por lo que él había hecho, que la moría estaba harto y en lugar de obedecer a Dios, le ganó su carne, su concupiscencia, y llega y golpea, ¿verdad?, la roca 2 veces. Ahora, en primer lugar, ¿cuál es la pregunta que se dice? ¿Les haremos salir o sacaremos agua de esta peña, de esta piedra? ¿Verdad? Ahí era una expresión de impaciencia e irritación de parte de Moisés. Entra una duda frente a toda la congregación.
¿Dios iba a cumplir la promesa? Sí, Él la iba a cumplir. Por eso en el verso 12 le dice, por cuanto no creíste en mí. O sea, Dios le toma a Moisés a cuenta el que no haya obedecido y que pusiera duda en él. O sea, no fue el golpe, sino le dice el Señor, por cuanto no creíste en mí. Quiere decir que hubo duda en la acción que iba a hacer Moisés para hablarle a la roca y que saliera agua. Pero Dios le dice, por cuanto no creíste en mí. Entonces, este pecado, si le podemos llamar así, o esta situación, tuvo una circunstancia terrible para Moisés y Aarón, porque fue para los dos. Y es que lo hicieron delante del pueblo de Israel, a los que ellos deberían dar ejemplos de fe, de esperanza y mansedumbre. No debió golpear la roca, sino hablarle a la roca para que viera que era Dios quien hacía la obra, para que el pueblo viniera a fe y dejara al menos de quejarse un día más. En segundo lugar, añadieron, ¿verdad?, ellos a su pecado de incredulidad un nuevo pecado de desobediencia. Llevaban dos: incredulidad, lo que dice la Biblia, y dos, desobediencia, porque desobedecieron a Dios. Moisés tenía que hablarle, no pegarle dos veces a la roca. Y el pueblo, por eso no entró a la tierra de promesa, por rebelde y desobediente, ¿verdad? Por eso aquí muchos dicen que a lo mejor había otros errores aparte de estos dos errores que nos habla la Biblia que cometió Moisés. Pero Dios no le había mandado eso, pero ya lo hace Moisés. Aunque ellos pensaron que tenían que hacerlo, pero no era como Dios le había dicho. Por eso Dios, en la Biblia nos dice lo que Dios quiere de nosotros. Y el Señor es muy claro en lo que nos dice. Un ejemplo, todo te es lícito, pero luego ¿qué? Pero no todo ¿qué? Te conviene, ¿verdad? Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Por eso, aparentemente también ahí Moisés se atribuye el que el agua hubiera salido por los dos golpes que les dio. ¿Verdad? No sé. Cuando estemos delante del Señor, pues tampoco tendremos las ganas de preguntarle. Porque le dice, ¿haremos salir agua de esta peña? Como si fueran ellos y no Dios quien iba a realizar este milagro. Por eso nosotros, como pastores, como líderes, ¿verdad? Siempre, gracias pastor, no, gracias a Dios. Oramos por un enfermo, gracias pastor, no, gracias a Dios. Gracias por el consejo, gracias a Dios. Todo le tenemos que dar la gloria y la honra al Señor. Denle fuerte el aplauso a Él. Porque sin la presencia del Señor en esta casa no estuviéramos aquí. Ahora, ¿qué tenemos que aprender nosotros? El del teclado, ¿quién está? No sé si Freddy o Karen. ¿Qué tenemos que aprender nosotros de todo esto? Cosas muy importantes, ¿verdad? La primera es que los mejores siervos de Dios también pueden tener sus fallos. Ahora, ¿por qué son más vistosos, verdad? Y más relevantes en los grandes hombres? Porque Dios los ha usado para que vean el poder del Señor, del amor del Señor. Y aquí hablaba de que ellos tenían que tener su fe, su esperanza, su credibilidad puesta en el Señor, ¿verdad? Y que el juicio de Dios acerca del pecado no es como el de los hombres, sino es muy diferente. A través de Jesús tenemos ahora la gracia. Y finalmente, el lugar se llamó, a consecuencia de este motín, Meriba, que significa rencilla, ¿verdad? Se le llama Meriba de Cades para distinguir con el otro Meriba que vimos hace tiempo.
¿verdad? Que vimos también que estaban las aguas amargas y aquel quedó como aguas de rencillas. Pero para perpetuar el recuerdo del pecado del pueblo y el de Moisés, para que el pueblo, ¿verdad?, se acordara de ese tiempo y que también se acordaran de la misericordia de Dios y que fue Dios el quien les dio el agua, ¿verdad? Pero aún así Él honró a Moisés a pesar de todo. ¿Por qué? Porque a pesar que Moisés golpeó la roca, Dios hizo que brotara agua de la roca. O sea, no lo dejó en mal, y sino que brotó el agua de la roca. Vamos a ver de Números 7 murmuraciones. Algunas ya las vimos, otras las vamos a ver, del pueblo hacia Dios. La primera fue en cuanto a la manera de cómo Dios los dirigía. Ellos venían con pensamiento esclavo durante muchísimos años, más de 400 años. Para ellos era solo trabajar, dormir, comer, reclamar, ser golpeados. Pero cuando el Señor los libera, ellos querían indicar al Señor o dirigir al Señor cómo querían las cosas. Lo mismo pasa cuando venimos a la iglesia. Llegamos mal, con problemas, con situaciones, y queremos que la iglesia se adapte a nosotros. Cuando nuestras decisiones nos han llamado a tomar malas decisiones, o nuestras emociones nos han llevado a tomar malas decisiones. Ellos querían que Dios se acoplara a sus necesidades, ¿verdad? En el capítulo 11, del 1 al 3, dice: el pueblo se queja ante Moisés. Dice: poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos, y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Tabera, que significa el lugar que arde, porque el fuego del Señor ardió ahí entre ellos. Queja número 2, en cuanto a la comida que Dios les daba. O sea, buscaban cualquier cosa. Capítulo 11, del 4 al 6 dice: entonces la gentuza extranjera, ¿verdad?, porque vinieron también extranjeros con ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Representa el mundo, los extranjeros que no conocían al Dios de Israel. Estaban ahí porque les convenía, no porque lo necesitaran, les convenía, porque también los liberó. Y luego dice: y el pueblo de Israel también comenzó ¿a qué? A quejarse. La Biblia nos habla que el mundo se haga como nosotros, no nosotros como el mundo. Imagínense que alguien de ustedes se quejara de la iglesia. Qué terrible sería, ¿no? Voltea a ver el que está a tu lado y se ve que se queja de todo. Dice: oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. ¿Y qué dice después? Hasta hemos perdido el apetito. ¿Eran agradecidos con Dios? No crecía nada en el desierto y ellos se quejaban. 3. En cuanto a la tierra y los gigantes, capítulo 13, del 31 al 33. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Aquí habla de Caleb, y los otros no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos,
son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que dice que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. ¿Tenían fe en Dios, sí o no? ¿Tenían fe en Dios, sí o no? No. Y cuando tú y yo hablamos negativamente, ¿tenemos fe en Dios? Cuando tú y yo nos quejamos de todo, ¿tenemos fe en Dios? Es lo mismo, ¿verdad? Por eso Dios no nos dio nada de los 38 años que ellos anduvieron vagando, porque no había nada que aprender. Pero además sí había que aprender de ellos, de los errores que el pueblo cometió, de no ser agradecido con Dios, de ser líderes. Y líderes no solamente que sea levantado líder. Papá, mamá, si hay alguien bajo tu cargo, es un liderazgo. Pero entonces ellos se quejaban de todo. 4. En cuanto a los ancianos que Dios escogió sobre ellos, para que estuvieran sobre ellos, también se quejaban. 5. En cuanto a los juicios de Dios, ¿verdad? Eso ya son más largos. Capítulo 14 y capítulo 16. Punto número 6. En cuanto a la sed en el desierto, lo que acabamos de leer del capítulo 20, versículo 2 al 5, que se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Culparon a Moisés de que los llevara en el desierto para morir y que no había nada de comida. 7. La segunda vez en cuanto al maná que Dios les dio, ¿verdad? Y aquí es importante. Capítulo 21 dice: la serpiente de bronce. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor, eso lo vamos a ver el siguiente miércoles, y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? Además dice, no hay nada para comer, nada de agua para beber. Detestamos, dice, este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas. Y dice que muchos fueron mordidos y murieron. Y dice que el pueblo al ver eso acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Dile al Señor que quite las serpientes. Entonces Moisés oró por el pueblo. El Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. ¿Alguien ha tomado el lanzamiento? Levante la mano. ¿Sí se acuerdan? ¿O se durmieron en ese rato? ¿Verdad? Y todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Y esa serpiente levantada también hace apología de nuestro Señor Jesús cuando fue levantado en la cruz, ¿verdad? La ató a un poste. Nuestro Señor Jesús fue también crucificado en un palo en forma de cruz. Dice que los que eran mordidos volteaban a ver a la serpiente de bronce y sanaban. Ahora, comparaciones del pueblo de Israel con los cristianos y terminamos. La esclavitud en Egipto es un tipo de la esclavitud que el pecado causa en nuestra vida. Cada vez que cometemos pecado y no nos ponemos a cuentas con Dios, volvemos otra vez a la esclavitud. ¿Quiénes han tomado encuentro? ¿Se acuerdan de las cárceles? ¿Verdad? Entonces, la esclavitud en Egipto tipifica cuando andamos en pecado. Si no nos ponemos a cuentas con el Señor, estaremos como esclavos del pecado. Pero lo he intentado, he querido ya no pecar, sí. Hechos 1:8 dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. 2. Moisés, su libertador. Viejo Testamento, un tipo de Cristo, quien es el libertador del pecado. Moisés fue usado por Dios para liberar al pueblo de Egipto de la esclavitud, pero Jesús es nuestro libertador del pecado. Dale fuerte el aplauso al Señor. La salida de Egipto tipifica el abandono del pecado, pero también de la vida pecaminosa. Antes de Cristo estábamos en Egipto. Recibimos a Cristo en nuestro corazón y Egipto queda atrás. El pecado y la vida pecaminosa quedan atrás. Nuestros pecados son perdonados y borrados, pero tenemos que comenzar una nueva vida completamente diferente a la que estábamos acostumbrados. Otro punto es el Cordero de la Pascua también tipifica a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel tiempo se usó un cordero sin mancha, ¿verdad? Y acá para nosotros fue Jesús, ese cordero que quita el pecado del mundo. Otro punto es Faraón persiguiendo a Israel. Tipifica cómo Satanás persigue a los cristianos. ¿Perseguía a Jesús? Sí, lo tentó varias veces. Pero la Biblia dice, resiste, ¿qué dice? ¿Mande? Así es, resiste al enemigo, resiste a Satanás, y éste huirá de ti. Resistirlo. Resistir es cuando ya no tienes fuerzas, ¿verdad? Cuando ya no puedes, pero viene la presencia del Señor y te ayuda. Resiste con lo último que tienes, pero vas a quedar vencido. Pero si resistes con la presencia del Señor en tu vida, el diablo no te podrá hacer nada, porque no le hizo nada tampoco a nuestro Señor Jesucristo. Y Él venía de 40 días de ayuno. Y tú con un tamal rompes el ayuno. ¿Qué le hubiera puesto el diablo a un oaxaqueño para romper el ayuno? ¿Tlayudas? ¿Tamales? ¿Chapulines con guacamole? ¿Chocolate? No, ese punto lo aguantan, porque hacía calor en el desierto. ¿Pozole? ¿Sopa de guías? ¿Unas memelitas? ¿Un salpicón? Ese es para mí, porque ahí va a estar con ustedes. El salpicón es de Guerrero. ¿Un mole verde? También para mí, para que yo cayera. ¿Un tamal de nejo? ¿Saben qué es ese? Ni yo tampoco, pero se oye bien. No, es un tamal de allá. Otro punto es, pero Faraón persiguió a los israelitas, llegan frente al mar, se sintieron acabados y derrotados, pero ¿qué hizo el Señor? Hizo algo increíble que nunca se había hecho. Abrió el mar rojo. En tu momento de crisis, Dios abrirá el mar rojo, ¿verdad? Y te dará la salida a ese problema. Dios, juntamente con la prueba, da también la salida y no nos da más de lo que podamos resistir. Dale fuerte el aplauso al Señor. Ahora, el cruce del mar rojo tipifica el cómo Dios quita los obstáculos y cómo Él provee para su propio pueblo el camino que tienes que seguir para llegar a la tierra prometida. Ahora, ¿qué camino tomamos? ¿El camino que nos marca Dios en su palabra? ¿Dejamos la vieja manera de vivir y tomamos la nueva manera de vivir del Señor?
Jesús no es religión, sino un estilo de vida nuevo que tenemos que llevar. Ese es el Señor. Ahora, otro punto. El bautismo de Israel en el mar. Porque entraron al mar y salieron bautizados. Tipifica el bautismo del pecador para entrar en Cristo. Otro punto es la columna de fuego y la nube que acompañaba al pueblo todos los días. En la mañana la nube para protegerlos del sol y en la noche el fuego para el frío. Tipifica la presencia de Cristo en nuestras vidas. Su fuego y su nube. El cántico de Moisés que habla en Éxodo 15, que lo vimos, tipifica el canto espiritual de victoria, especialmente de la final victoria de los santos que habla Apocalipsis 15:3. ¿Es importante adorar? Sí. Es importante adorar a Dios. Entiendo, los miércoles muchos vienen, ¿verdad?, de su trabajo, de su negocio. Quizás no logre llegar a la alabanza, pero el domingo casi todos descansamos. Intentemos llegar a la alabanza. Y un día lo intenté y me gustó y me sentí muy bien. Sentí una sensación completamente diferente a la que sentía cuando llegaba al mensaje. Cuando llegaba al mensaje, ¿verdad? El maná en el desierto tipifica a Cristo, quien es el pan de vida. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y si es el pan de vida, tenemos pan para toda la vida. Jesucristo satisfacerá nuestras necesidades en todo momento cuando le busquemos. El agua de la roca tipifica a Cristo, porque Él es el agua de vida, pan de vida y el agua de vida. Israel, la iglesia en el desierto, tipifica a la iglesia en el mundo, ¿verdad? En el mundo, pero no del mundo. Somos santos, apartados para Dios. Voltea a ver el que está a tu lado. Es santo, apartado para Dios. El descanso prometido que Dios les iba a dar al entrar a la tierra prometida tipifica el descanso final en el cielo, en el nombre de Jesús. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y por último, la Biblia nos dice, y ya lo vimos, que todos los campamentos estaban, las 12 tribus, alrededor del tabernáculo. La vida del cristiano está centrada en la iglesia y en Jesús también. Pero todo hay un ejemplo para nosotros. Yo me preguntaba, Señor, ¿pero por qué de esos 38 años? Le digo, porque la iglesia que hay es chismosa y le hubiera gustado. ¿Le hubiera gustado saber qué pasó? Yo le eché la culpa a ustedes. Le digo, son como medio chismositos, Señor. ¿Por qué no le dices algo? ¿Verdad? Pero no hubo. Vimos que 38 años después el pueblo seguía igual de rebelde. Un año ya para terminar eso y el pueblo seguía rebelde. Seguía de rebelde. No habían cambiado en ese tiempo. ¿Qué íbamos a aprender? Otra vez lo mismo que habían hecho en los 2 primeros años y lo que hicieron en el último año, cuando ya definitivamente no entraron a la tierra prometida. Murió Moisés, ¿verdad? No entró Aarón. María murió antes. Los líderes máximos de ese tiempo ya no iban a estar para entrar a la tierra prometida. Pero había 2 hombres, que estos seremos tú y yo y toda nuestra familia y generaciones, Josué y Caleb, que sí pudieron entrar a la tierra prometida. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y vamos a ponernos de pie y vamos a decirle con todo nuestro corazón: